Hay una verdad en la palabra de Dios y quiero continuar con este tema que inicié recientemente y vamos a contestarnos a la luz de la palabra de Dios si verdaderamente el Israel moderno viene siendo el pueblo de Dios. Y es una pregunta que debemos hacernos y no debemos contestarla por la vía de la lógica humana, sino por la vía de la palabra. Y para mí es muy importante dejar este tema acá para que usted lo analice a la luz de la Escritura. Entonces hablábamos la semana pasada de que hay dos pueblos paralelos en el plan de Dios, Israel y la iglesia, que corren como dos rieles y que cada uno de ellos tiene su representación escritural muy definida en la Biblia. Que otros no lo vean, ya eso es asunto de no tener el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda verdad. Entonces, quiero que entiendan algo. Por Cristo, nosotros hemos sido injertados como ese olivo silvestre a lo que es el árbol natural. Y quiero que noten algo que quizá usted no había visto anteriormente, pero que hoy lo vamos a ver claramente. Y es que nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos llamados hijos de Abraham por la fe. Porque recuerde que a Abraham se le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía. Pero cuando se trata de la nación de Israel, de lo que conocemos como los judíos, a ellos se les llama hijos de Jacob. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, pero no somos hijos de Jacob. Y eso es algo importante definirlo en la revelación de la palabra, porque vamos a encontrar que hay escrituras que claramente tienen que ver con los hijos de Jacob. Y ahí no nos podemos meter nosotros, ni como iglesia, ni como gentiles. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, hablando de nosotros, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Llámese judío, llámese gentil, llámese bárbaro, llámese cita, llámese libre, llámese esclavo, sea hombre o sea mujer, toda persona que sea de fe es hijo de Abraham. En Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí estamos metidos nosotros. O sea, esto significa que la iglesia es engendrada no por genealogía natural, sino por la fe en Cristo, y recibe herencia de las promesas hechas a Abraham antes de que existiera Jacob, que posteriormente fue llamado Israel. O sea, el asunto nuestro tiene que ver con antes que se formara. Porque recuerde que Abraham como tal, él mismo era un gentil. De su descendencia hasta que llega Jacob, sale de él, y la Biblia claramente lo dice, Esteban lo mencionó antes de morir, que vino a través de Jacob los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel. Israel
se formó en Egipto. Entonces las promesas dadas a nosotros fue antes de la formación de esa nación, porque esa nación nació del nieto de Abraham, nuestro padre, por la fe. Entonces esta idea vino después, pero también vino por una promesa que se le dio a Abraham. No se le olvide eso, que hay muchas cosas que Jacob y sus descendientes alcanzan por la promesa y el pacto que Dios hizo. Y fue un pacto que no fue temporal, sino un pacto eterno. Ese es un fundamento muy importante, porque aun si usted lo entiende como iglesia, vas a entender que los tratos de Dios contigo también son eternos. Entonces, nunca a la iglesia en la Biblia se le llama hijos de Jacob. Y aquí es donde las cosas se van abriendo y donde se van aclarando. ¿Por qué? Porque Jacob representa un pacto nacional, representa un linaje físico, representa la lucha del hombre antes de ser transformado hasta que se le cambió el nombre a Israel. Y ustedes ven ahora que hay una lucha espiritual entre ese pueblo, porque cuando Cristo regrese, van a pasar de ser un Jacob a convertirse a un Israel, porque la misma lucha que tuvo Jacob con aquel ser que se prendió y dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, lo va a tener todos los descendientes de Jacob hasta que vean al que traspasaron, porque se les va a derramar espíritu de oración y se van a trabar, por así decirlo, exactamente como su padre Jacob, hasta que aparezca el Señor y los convierta en un verdadero Israel. Entonces, Israel son los hijos de Jacob según la carne. Usted no es un hijo de Jacob, ni yo soy un hijo de Jacob. Yo soy un hijo de Abraham. ¿Sí ves la diferencia? Entonces hay unos que andan mezclando el asunto por ahí y queriendo usurpar lo que le pertenece a los descendientes de Jacob, porque se cruzan la línea, se brincan de la iglesia a Israel y quieren robar lo que le pertenece a ese pueblo por promesa, por pacto. Entonces, usted no se meta a querer ser un hijo de Jacob. Eso no le corresponde. Isaías 43:1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo, oh Israel. Y el apóstol Pablo hace la diferencia, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y luego en Romanos capítulo 11, versículos 26 al 27 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Eso viene. Usted los ve impíos. Viene el libertador que les va a quitar la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, usted los ve impíos y los ve pecadores. Hombre, usted alabe a Dios porque por la ceguera de ellos nos vino luz a nosotros. No se meta, es que mira que practican esto y practican lo otro, son pecadores,
son impíos y escupen cuando uno les predica la palabra. Es que están ciegos. El corazón lo tienen duro a voluntad porque no han entendido todavía. Porque Dios ha hecho un paréntesis y eso se define en la Escritura en las 70 semanas de Daniel. Entre las 69 y las 70 hay un paréntesis para nosotros. Pero cuando ese paréntesis se termine, va a arrancar la semana 70. Y en esa semana 70, el Señor va a apartar de Jacob. Cada vez que Dios llama a Israel Jacob, es porque está enojado con su impiedad y con su pecado. Estoy hablándoles palabra de Dios. No estoy exagerándoles nada, estoy por pura Biblia. Entonces Dios les va a quitar sus pecados porque habla de todo Israel. Ahora la salvación para nosotros es individual, sea judío o sea griego. Pero viene una salvación nacional para un pueblo que en conjunto se les van a abrir los ojos. Y a nosotros es al revés. En cuanto a la predestinación, no hay predestinación individual. La predestinada es la iglesia. Ese es otro tema. Entonces, en este pasaje que les acabo de leer, Pablo cita a Isaías para mostrar que la restauración final de Israel está profetizada. Y aquí Jacob representa todo el pueblo de Israel y se anuncia un futuro tiempo de salvación y de limpieza. En Hechos 7:8, aunque esta cita proviene del discurso de Esteban antes de morir, que fue registrada por Lucas, que por cierto es un gentil, que estaba en el círculo de influencia apostólica, muestra una línea coherente con Pablo. Y Esteban, predicando por la unción del Espíritu Santo, dijo, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Usted no viene de esa línea. Usted viene solo de la línea de Abraham. Pero cuando ya está hablando de este pueblo, se mete por Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Por eso, si usted elimina esto, va a venir a decirme que usted también es de los 144,000. ¿No lo están diciendo algunos que se meten y cruzan líneas y también son los 144,000? Y como crecieron más de los 144,000, ahora ya no saben cómo respaldar esa doctrina. Entonces, Israel, o sea, los descendientes de Jacob, es el pueblo físico y nacional. Y quiero que noten algo, cuando se trata de los descendientes de Jacob, se les promete dos cosas: bendición como pueblo y bendición también como tierra. Y hay cositas que les tengo que mencionar más adelante, porque hay cosas que ellos están recibiendo y no es por alianza con los Estados Unidos, ni por manipulación, ni por engaño, sino por profecía. Y muchos no lo entienden. Que hay bendiciones que ese pueblo recibe es por palabra profética, no porque son amigos de Estados Unidos, no porque saben comerciar con diamantes o son muy astutos, sino por pura palabra profética que te debe hablar que si Dios ha sido fiel con ese pueblo, que es el único pueblo que da testimonio por su existencia que hay un Dios en los cielos. Por eso se le preguntó a un hombre de Dios, ¿qué prueba me puedes dar de que Dios existe? Y el hombre de Dios dijo, Israel. Entonces,
todo ese cumplimiento de promesas terrenales, tierra, descendencia y también restauración nacional, que lo estamos viendo nosotros y que debemos inmediatamente mirar. Cada vez que se mueve eso allá, algo se tiene que mover acá. El canal por donde vino el Mesías según la carne fue profetizado que sería a través de ellos. Entonces, hay dos planes paralelos, pero hay un propósito eterno. El riel que lleva al Israel natural los hijos de Jacob y la iglesia los hijos de Abraham por la fe. Una fundación de pacto con Jacob Israel y un pacto con Abraham por fe en Cristo. Herencia de tierra física y restauración nacional y herencia espiritual celestial. Una señal de pacto de circuncisión del cuerpo y nosotros una circuncisión del corazón, según Romanos 2:29. Ellos con un sacerdocio levítico que lo van a levantar otra vez. Y nosotros un sacerdocio en Cristo. Ellos con una esperanza de restauración del reino en Jerusalén y nosotros ya reinando con Cristo en lo eterno. En cuanto a redención, necesitan aceptar a Jesús como Mesías y está ya profetizado que los ojos se le van a abrir y van a ver al que traspasaron. Tú y yo ya tenemos al Mesías, porque hemos creído en Cristo. Nosotros no estamos esperando al Mesías, el Mesías lo cargamos adentro. Entonces, estos dos palos, según la profecía, se van a unir y se va a convertir en un solo pueblo. Y Jesús lo dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando mientras estaba entre ese pueblo de descendientes de Jacob. Hay otro pueblo, les advirtió, que no son de este redil. Aquellos también debo traer a ti y a mí, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Efesios capítulo 2 del 14 al 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces el plan de Dios no es confundir ni reemplazar, sino unir en Cristo todas las cosas, según Efesios 1:10. Pero cada uno en su orden y en su llamado. Entonces lo dije la semana pasada. Si tú eres parte de la iglesia, no te brinques allá. Ellos deben brincarse aquí, si quieren irse con la iglesia en el arrebatamiento. Amén. Pero Dios tendrá un trato de pureza con ellos como nación. Los va a purgar durante la gran tribulación y al final de la misma, ese pueblo se va a unir con nosotros. Por eso es que los que son parte de la descendencia de Jacob no van a resucitar con la iglesia. Solo los que han dormido en Cristo van a resucitar. Usted lo puede ver que cuando ya llegue el final de la gran tribulación, entonces los descendientes de Jacob que hayan muerto van a resucitar. Y es tan claro en la Biblia, pero muchos no lo ven. Entonces, que Israel es el reloj profético de Dios, claro, porque las profecías de los tiempos finales tienen que ver con esa nación. Lo que se mueve allá mueve todo el mundo. Y usted lo puede ver, que hay una noticia que está ocurriendo en Europa, que hay una noticia que está ocurriendo en Ucrania, y de repente hay una noticia que ocurre en Israel, todo el mundo enfoca sus cámaras para allá. Y no importa qué esté sucediendo ahorita mismo en Ucrania y en Rusia, ya todo el mundo dejó de hablar de eso.
porque todo el enfoque profético está en esos descendientes de Jacob. Entonces, decir que Israel es el reloj profético de Dios, queridos, eso no es una exageración. Que lo que se mueva en ese reloj nos impacta a nosotros, sí, porque nos va marcando que ese día está cerca. Entonces, tú y yo, para los que van entrando, somos hijos de Abraham por la fe, pero no hijos de Jacob por la carne. No reemplazamos a Israel, ni Israel es la iglesia. Somos dos expresiones paralelas que un día serán una sola familia bajo un solo rey, Jesús, el hijo de David. Entonces, usted encuentra en Ezequiel capítulo 37 del 15 al 28 un ejemplo clásico de las dos varas que se hacen una. La interpretación es que tanto los de las 10 tribus como Judá se unirían en una porque los dos reinos se dividieron. Pero nosotros lo podemos aplicar que un día Israel completo, con la iglesia completa, dos varas, de las dos varas el Señor va a ser una, porque si va a unir el norte y el sur en una sola vara, ¿por qué no puede unir a Israel completo con la iglesia? Entonces, ahí hay una instrucción simbólica y profunda del pueblo de Israel, pero también se puede aplicar a la iglesia en los tiempos proféticos. Vino a mí, dice Ezequiel 37, el 15 al 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Ahí está hablando de Efraín, que era una mezcla de José y una egipcia. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Entonces el significado profético es que Judá y Efraín, dos casas divididas después del reinado de Salomón, que se habían dividido Judá, el reino del sur, con Jerusalén como capital, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, se unirían con Efraín y José, el reino del norte, comúnmente llamado como Israel, compuesto por las 10 tribus, y esa división fue resultado de idolatría y rebelión y simboliza la división de ese pueblo descendientes de Jacob. 2 palos, un solo pueblo. Entonces Dios promete que un día las 2 casas se convertirían en una sola nación con un solo rey y no se iban a dividir más. En el verso 22, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Entonces la aplicación mesiánica y escatológica es que Jesucristo, el Rey unificador, el descendiente de David, el único rey que reconocemos, el que Dios prometió, va a juntar el remanente de Israel, o sea, de Judá, el Israel natural, con todos los que hemos creído en Cristo según Romanos 11. En él se va a cumplir la restauración del Israel espiritual y profético. Entonces, para nosotros, ¿cómo aplica la unidad del cuerpo de Cristo? Estas 2 varas representan también la unidad que debe haber entre creyentes judíos y gentiles. Tiene que ver con la reconciliación de la iglesia dividida por doctrinas, por culturas, por denominaciones. La profecía del fin de los tiempos es que todo lo fragmentado en Cristo se va a unir.
Por eso Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces se promete una restauración global, una sola nación bajo Dios, la unificación de las dos varas o de los dos palos profetiza el regreso del remanente judío a su Mesías y la manifestación de los hijos como un solo cuerpo, una sola nación espiritual, primera de Pedro 2:9. La iglesia también se está uniendo en este tiempo para el regreso de su rey. Entonces, quiere decir que Dios no viene y acaba con lo dividido. Él restaura lo que el pecado rompió. La vara de Judá y la vara de Efraín no están hechas para estar separadas. En su mano se hacen una sola. La unificación profética anuncia que el reino de Dios no estará dividido, sino glorificado. Lo que sucede es que la iglesia, los descendientes de Abraham por la fe, se van pronto. Estos se quedan acá porque tienen que ser purgados de su pecado y de su iniquidad. Y al final, cuando Cristo regrese con la iglesia, ese pueblo que lo reconoce, nos vamos a unir y juntos vamos a estar durante el milenio. Ahora, hay unas expresiones o escrituras que aparecen en la Biblia que algunos las aprovechan para condenar al Israel moderno o natural. Y necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una de las preguntas es, ¿qué significa el verdadero israelita? ¿Es el del corazón? Y esta expresión usted la encuentra en Romanos 28 y 29. Pues no es judío, dice Pablo, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, aquí Pablo está hablando de ser parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto y está enseñando que no depende de ritos externos como la circuncisión física, sino la transformación interna del espíritu. Pero esa escritura no anula la existencia del Israel físico ni su rol profético. Porque recuerden ustedes que en el momento que Pablo está hablando del nuevo pacto y de los que fueron circuncidados en el corazón, aquellos que tenían el rito de la circuncisión física, se les cumplió la profecía cuando Jesús lloró y vio que no quedaría piedra sobre piedra y serían perseguidos y esparcidos. Ahí ve el paralelo, Jesús llorando por su Israel natural y Pablo hablando aquí de aquellos que por nuevo pacto hemos entrado a las promesas de Abraham. Entonces Pablo no está negando al Israel natural, al contrario. Más adelante en Romanos 9 del 3 al 5 el mismo Pablo declara con dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Si nota usted aquí, allá dice que los verdaderos israelitas son los del nuevo pacto y aquí ahora está diciendo que son los que según la carne son sus parientes y descendientes. Entonces Pablo no se está contradiciendo, está reconociendo claramente que existe un Israel según la carne que no ha creído aún en Cristo y que él siente dolor por ellos, pero que por pacto siguen siendo el pueblo elegido. Romanos capítulo 11, versículos 28 al 29. Entonces el Israel del corazón
no borra el Israel nacional. Israel del corazón se refiere a los que hemos creído en Cristo y hemos sido circuncidados espiritualmente. Pero el Israel nacional sigue siendo un instrumento de Dios con un llamado profético intacto. Entonces somos descendientes de Abraham. Por Cristo hemos sido circuncidados en el corazón y nos convertimos en un Israel espiritual, nunca descendientes de Jacob. Los descendientes de Jacob son el Israel nacional. Entonces, por eso es que esta escritura de Zacarías 12:10 me gusta tanto y la repito: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, no los habitantes de Chigorodó, Antioquia, ni los habitantes de Guadalajara, ni de Los Ángeles, California, ni de Madrid, España, sino sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Eso aún no ha sucedido, hermanos. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel como nación. Por eso yo le pongo una X al error de la doctrina del reemplazo, porque la idea de que la iglesia es ahora el único Israel y que Dios ya no tiene un plan con el Israel físico o nacional o moderno es parte de la doctrina del reemplazo, un sistema erróneo que desconoce el plan profético futuro de Israel, anula promesas incondicionales hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Contradice Romanos 11, donde Pablo advierte: a ti y a mí no seas arrogante, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y eso es donde yo siento que mi corazón se apachurra, porque los veo vociferando en las redes sociales, atacando al pueblo natural de Israel. Y Pablo está advirtiendo: si usted se mete con arrogancia a hablar de esa manera, toma el ejemplo. Si no los perdonó a ellos, tampoco te va a perdonar a ti. Así que cállate la boca si no entiendes la palabra. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es la verdad? Bueno, la explicación es que hay un Israel físico como nación, un linaje natural con promesas terrenales y proféticas aún activas, y hay un Israel espiritual que está compuesto de personas, tanto judíos como gentiles, que han creído en Jesús y por la fe son parte del pueblo de Dios. Ambos existen en paralelo uno. Este no borra al otro, ni este borra a este. Dios está obrando en ambos hasta unirlos en Cristo. Ahora, hay algo que quiero que ustedes estudien conmigo. Y es una frase que utiliza el apóstol Pablo, donde hablando de la iglesia, de los descendientes de Abraham, no los de Jacob, dice que estos han sido constituidos para provocar a celos a estos. ¿Y qué es lo que sucede con la doctrina del reemplazo? Que en lugar de que sea la iglesia la que provoque a celos a Israel, la iglesia está celando a Israel. ¿Ah? ¿Sí ven ustedes? ¿Cómo ve usted esta situación? Y ahí es donde, mire ese escrito que acaban de poner ahí, sionistas políticos. Ya les dije hace un momento que Dios les va a quitar la iniquidad. Dios va a arreglar cuenta con ellos. Era importante que recuperaran su tierra, fueran formados como una nación política, una nación como usted lo llame, sionista, pero Dios va a tomarlo. Ahora, yo le quiero preguntar algo a esos que la gente llama sionistas. Cuando ellos dicen, por ejemplo, la campaña que tienen ahora de León, ¿ustedes saben de dónde sale el nombre de esa campaña? De la Biblia.
Cuando ellos hablan el Dios de Israel, ¿de qué Dios crees que están hablando los sionistas? ¿Ah? Ahora la otra pregunta es, cuando los islámicos dicen Alá, ¿qué Dios están hablando? ¿Ah? ¿El verdadero o el falso? Entonces, aunque es una nación secular, cuando ellos hablan de Dios, están hablando de Jehová, de Jehová. Aunque no tengan una relación directa con Él ahora. Entonces, tú y yo hemos sido escogidos para provocarlos a ellos, no que ellos nos provoquen a celos a nosotros. Y tanto pueblo que quisieron eso, que hicieron lo otro. La iglesia celosa de lo que ellos hacen, en lugar de ver la mano de Dios, que a pesar de ser seculares, Dios sigue siendo fiel con ellos, porque aunque fuésemos infieles, Dios permanece fiel a sus pactos. Entonces, eso de provocar a celos a Israel es una responsabilidad nuestra, porque es una idea clave en el pensamiento de Pablo, especialmente cuando está escribiendo a los romanos y definiéndonos bien este asunto que estamos manejando hoy. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de Pablo que la inclusión de los gentiles en la salvación, en un pacto que no era ni nuestro, en un Mesías que no era ni para nosotros, pero que la ceguera de ellos nos ha traído la salvación a nosotros, es que ahora a través de esta nueva raza de gente con este nuevo pacto, de gentiles que nos metimos en la línea de la bendición de Abraham, nosotros despertemos a Israel al deseo de volver a Dios y de reconocer al Mesías. Y eso lo he visto una y otra vez. Va uno a la nación de Israel y tienen que cerrar los ojos y orar con la iglesia. Son seculares y si pueden disparar en un caso de un ataque, te matan. Porque es un pueblo secular. Pero llega la iglesia en alguna intervención y ahí los veo orando junto con nosotros, cerrando los ojos. Allá los otros te decapitan. Entonces, la iglesia ha sido puesta como un provocador de celos. Y eso aparece en Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Entonces Dios no ignora la transgresión de ellos, Dios no ignora la iniquidad, Dios no ignora el pecado de ellos. Pero ¿qué significa eso de provocarlos a celos? La palabra celos aquí no es un sentido negativo, sino en el sentido de un deseo ferviente, una reacción al ver algo valioso en otros. O sea, que cuando la iglesia se comporta como iglesia, los provoca a anhelar lo que nosotros tenemos. Pero cuando la iglesia es falsa, como la de la Odisea, ellos no quieren saber nada de nosotros, porque nos ven como los perseguidores. ¿Sí me estoy explicando? En lugar de provocarlos a celos, los provocamos esa ira. Y por eso nos meten a todos en el mismo saco. Porque hay pueblo que se llama cristiano, que es perseguidor, que si pudiera aplaudir que Irán acabe con Israel, lo celebrarían en sus templos. Entonces Dios ha permitido que nosotros recibamos su gracia y su espíritu para ser genuinos y despertar en Israel una santa envidia, no un rechazo, un anhelo por lo que a ellos se les fue dado en el principio, porque a ellos se les dio el reino y Jesús dijo, yo se los voy a quitar y se los voy a dar a otro pueblo.
Pero este pueblo tiene que manejar bien los códigos de reino para que en lugar de que nos rechacen, nos acepten. Y de entre ellos se conviertan algunos, porque escúchenme, todos estos señores que enseñan que Israel es la sinagoga de Satanás, el Sodoma y el Egipto, los sionistas, ¿ustedes creen que van a sacar tiempo para ir a enviar un misionero y sostenerlo en Israel para ganar judíos? ¿Ah? En cambio, todos los que somos de Filadelfia, allá en Israel yo tengo 2 pastores amigos, uno en Jerusalén directamente y el otro en Tel Aviv, que estamos en contacto. Y estamos orando por ellos para que ganen judíos, no solamente hispanos. Entonces ahí se ve la diferencia, ese odio que tienen no los priva aún de querer ir a que se salven cuando la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Ay, papá. Pregunto, ¿usted le predicaría con amor a un judío para que conozca a Cristo? ¿O solamente por verlo ya con sus colitas acá dice, es la sinagoga de Satanás, que se vayan al infierno? ¿Ah? O sea, esa no es la iglesia que provoca celos, es la iglesia que provoca a ira. Romanos 10:19, pero digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Porque es que, amados, antes de Cristo nosotros estábamos en el otro bando. Éramos los idólatras, éramos los malvados, los perseguidores, los asesinos. Pero por la gracia de Cristo nos metimos en su iglesia. Y ahora estamos en la iglesia tirándole a los otros que están del otro lado lo que nosotros hacíamos acá también. ¿Ah? Entonces Dios ya les había prometido, yo a ustedes les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Y Pablo cita Deuteronomio 32:21, donde Dios ya había profetizado que provocaría a Israel a celos mediante un pueblo que no era suyo, nosotros los gentiles. Entonces, Romanos 11, del 13 al 14, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera provoco a celos a los de mi sangre y hago salvos a algunos de ellos. O sea, si yo me porto como la verdadera iglesia de Jesucristo, con las manifestaciones del poder de Dios y la sobrenaturalidad de Dios, contra eso no pueden argumentar. Si le hablas con la unción del Espíritu Santo, se van a convertir, porque Pablo aquí dice, le habla ahora es a ustedes los gentiles que son parte de la iglesia de Jesucristo. Quiero que todo lo genuino que Dios les ha dado sirva para que provoques a celos a los que son de mi sangre y haga salvos a algunos de ellos. Entonces Pablo revela su corazón. Él predica a los gentiles con la esperanza de que los judíos, viendo la relación, la consagración, la entrega, la manifestación del poder de Dios, digan, yo quiero ser como ellos. Y también se vuelvan al Mesías que ya tenemos. ¿Están entendiendo algo, amados? Entonces, Dios no ha desechado a Israel, está trabajando con un plan redentivo global que incluye gentiles injertados en el olivo, Romanos 11:17, Israel como rama natural que será restaurada, dice mi Biblia, en el fin de los tiempos, Romanos 11 del 23 al 24.
La inclusión de los gentiles no reemplaza a Israel, sino que es una parte del plan para restaurar a ambos en Cristo. Entonces, amados, Dios no abandonó a Israel, los está desafiando por la gracia que tú y yo tenemos. Y a mí me gustaría ser un hombre tan demostrativo en Dios que un día bautice a un judío de esos con colochos y todo. ¡Ay! Yo me deleitaría bautizando una familia de esas en el nombre de Jesús. Entonces, lo que te hace celoso revela lo que valoras. Usted no esté celando a Israel, esté manifestando gloria. El fuego de los gentiles es el espejo para que Israel se despierte, para que dentro de ellos algunos se salvan y se vayan con la iglesia y les evitemos pasar por la gran tribulación. Porque si tú tienes un poquito de misericordia y entiendes lo que es la gran tribulación y entiendes que es el purgante que Dios va a usar con ellos, tú quisieras que mejor se los evitaran y se fueran con nosotros y no esconderse en las montañas de Petra. Entonces, escuche, no necesitas ser judío para ser salvo, pero sí necesitas a Jesús. Y aunque no somos hijos de Jacob, somos hijos de Abraham por Cristo, por la fe. Sin embargo, no caigamos en soberbia. Si Dios injertó rama silvestre en nosotros, también puede darle vida al árbol del olivo que es Israel. Ahora, mire los calificativos que algunos cesacionistas, algunos calvinistas, algunos que están desfasados y no entienden la Biblia, le adjudican a el pueblo nacional. Lo llaman la sinagoga de Satanás, que la doctrina que ellos tienen actualmente es babilónica y no bíblica. Y hay algunos aspectos que son ciertos, pero no todo es cierto. Que la estrella de David no es de David, que son anticristianos y por no creer en Jesús son anticristos porque lo niegan, que son realmente Sodoma y Egipto y que el Israel actual son sionistas y no judíos. Escúcheme lo que le voy a decir. Por ADN está comprobado que aunque vienen de diferentes naciones y diferentes factores étnicos, cuando se les hace ADN, se descubre por ADN, por estudio científico, que realmente sí son descendientes de los judíos de la expatriación. Y además, el hecho de haber sido preservados durante 2000 años y luego en el exterminio, de que por cierto hay gente por ahí que niegan que Hitler los haya perseguido, cuando Hitler tomó el libro de Martín Lutero, donde habla de que fueron los que mataron a Cristo y merecen ser exterminados, el mismo Hitler lo dijo: mi teología como católico y como un lector de un escritor alemán, porque Martín Lutero era alemán, tengo sustento bíblico según Hitler para exterminarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos señores que están hablando desde los púlpitos ahora porque quieren provocar nuevamente un genocidio con supuestas interpretaciones de la Biblia. Y yo no estoy aquí sencillamente defendiendo la iniquidad y los pecados. No, yo no estoy defendiendo nada de eso. Me van a tener que dar cuenta. Pero no estoy aquí tampoco para levantar un sistema que no es de la Escritura para desconocer un proyecto de Dios, porque no me quiero meter en problemas, no sea que tú mismo seas cortado. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, donde lo llama sinagoga de Satanás,
Yo conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Que todos los judíos son sinagoga de Satanás? ¿Que es un templo y una institución satánica? Amados, recuerden que este es el libro de revelación, no el libro de la ignorancia. Jesús no está hablando de que todo el pueblo judío sea la sinagoga de Satanás. Está hablando de los falsos judíos que se oponían activamente al evangelio en las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Les voy a poner un ejemplo clásico. Durante el tiempo de los nazis, usted ve que llevaban a los judíos para ser puestos y ser incinerados. Pero usted, hasta en las películas sale, va a ver judíos que eran judíos, entregando a otros judíos, acusando a otros judíos para ellos salvarse el pellejo, dándole latigazos a nombre de los nazis y empujando a los otros para meterlos en los hornos para ser incinerados, recogiendo las maletas y sacando todos los tesoros. Entonces, si pudiéramos hablar de que los judíos que están entrando a ser incinerados son verdaderos judíos, y estos que son judíos también, pero que están persiguiendo a los otros, a esos malvados, la Biblia los hubiera llamado la sinagoga de Satanás, porque se hicieron a la par de los nazis. Es un ejemplo nada más. Entonces lo mismo sucede con Esmirna y con Filadelfia, que habían judíos perseguidores, no todos, porque algunos eran hasta judíos convertidos. Entonces, ¿cómo? Si todos los judíos son sinagoga de Satanás, ¿quiere decir que los convertidos también? Hombre, no seamos brutos. Amados, está hablando de los perseguidores. No es una declaración contra el Israel étnico o moderno, sino contra quienes se autodenominaban judíos, pero rechazaban el testimonio del Mesías y perseguían y eran capaces de matar a los hermanos en Cristo. Entonces no podemos utilizar ese verso como una licencia divina para llamar al Israel moderno sinagoga de Satanás en forma generalizada. Ahora, algunos enseñan que la doctrina actual que ellos tienen es babilónica. Y hay una verdad en eso, pero que no podemos generalizarla tampoco. ¿Por qué? Porque el judaísmo rabínico actual no es el mismo judaísmo bíblico del Antiguo Testamento, enseñan. Después de la destrucción del templo en el año 70, surgió lo que se conoce como el judaísmo rabínico, o sea, oral, basado en el Talmud o comentarios y tradiciones farisaicas. Y aquí hay otra cosa que quiero aclarar ya que estamos en esto. Muchas de las expresiones que Jesús usó fueron directamente a los fariseos, no a toda la nación. Él hizo la diferencia y tú la debes hacer también. Y Jesús lo predijo en Mateo 15:6. Invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, muchos principios rabínicos sí fueron contaminados con ideas babilónicas, especialmente durante y después del exilio, como es la cábala, que hay que tener mucho cuidado con eso también. Se los advierto desde ahora. Asuntos místicos que tienen que ver con la cábala y te vas metiendo por el mundo babilónico. Pero porque algunos tengan la cábala, algunos sean fariseos, ya vamos a negar por completo el llamado profético que Dios tiene sobre ellos como nación.
No. Un día Jesús les va a ser revelado y van a abandonar todo eso, como usted encuentra en Éfeso, que todos los que practicaban magia quemaron los libros de magia y se convirtieron al Señor. Los iban a rechazar la iglesia. Ustedes eran unos magos, miren los libros que tenían, ¿no los vamos a bautizar por eso? Entonces, sí hay misticismo, sí hay desviación en muchos aspectos, y por eso debemos nosotros como iglesia no tirarnos allá, porque nos podemos encontrar con fariseísmo, misticismo, cábala y todo lo demás. Pero Dios los va a purgar. La estrella de David no es de David. Verdad histórica y bíblica. No hay prueba bíblica de que David usara una estrella de 6 puntas. El símbolo moderno conocido como la estrella de David, Maguen David, aparece recién en la Edad Media y fue adoptada por comunidades judías como símbolo de identidad. Y algunos asocian el hexagrama con prácticas ocultas antiguas, pero eso no significa que todos los que la usan hoy lo hagan por idolatría o por brujería. Podemos cuestionar el símbolo como símbolo religioso, pero no podemos invalidar a una nación entera por usarlo como bandera. ¿Están conmigo? Por ejemplo, nosotros utilizamos nombres en la semana que tienen que ver con tradiciones paganas, pero eso nos hace paganos. ¿Ah? Lunes, la luna. Júpiter, lo honramos con nombres que tenemos en los meses y en los días. Ahora, aquí viene una de las favoritas de estos señores, y es que como niegan a Jesús, son anticristos. Y lo dicen livianamente. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega, ojo, al Padre y al Hijo. Pero aquí es donde las aguas se parten. Dice categóricamente que son anticristo los que niegan tanto al Padre como al Hijo. Pero los judíos no niegan al Padre. Lo único que niegan es al Hijo. Hello. Pero si hay unos anticristos que son gentiles que tanto niegan al Padre como niegan al Hijo, ¿o no? Esos son los mentirosos. Entonces, es verdad, todo el que niega a Jesús como el Mesías está operando con un espíritu anticristo, sea judío, sea musulmán, sea ateo, sea religioso, se congregue donde quiera. Pero eso no equivale decir que todos ellos son anticristo porque todavía no se les ha revelado el Hijo. Ese título es profético y específico. Porque, amados, según segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, hay una diferencia entre un espíritu de anticristo por incredulidad y otra cosa ser el anticristo profético. Entonces, porque no crean en Cristo, creen en el Padre. Y eso no los hace anticristos. Los que sí niegan al Padre y al Hijo son los islámicos. Son todos esos ateos. Son todos los que practican la política socialista. Esos sí traen espíritu anticristo. Y me estoy metiendo en una grande, yo sé, y me van a, quién sabe, a colgar, pero no me importa. Ahora, otro adjetivo que usan, le aplican a la nación nacional, al Israel nacional, Revelación 11:8, donde dice Sodoma y Egipto. La ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces es verdad. Este versículo
no es una declaración eterna sobre Jerusalén, sino una acusación profética sobre su estado espiritual en ese momento. Y me llama la atención que declara ahí el escritor por revelación que es donde fue crucificado nuestro Señor. ¿No van ellos a conocer un día el crucificado? Cuando conozcan a nuestro Señor el crucificado, se les va a quitar todo lo sodomita y todo lo egipcio. ¿Sí ven ustedes? Es que hay unas cosas que se incrustan en la palabra para los que tienen revelación. Vea, ya comenzamos con 50 y pico y ya van 40, porque esto le arde a muchos. Pero aunque me quede con uno, yo voy a dejar la palabra aquí. Entonces, el hecho de que sean reconocidos durante la gran tribulación como Sodoma y Egipto, ese es el final de ellos. Ya lo puedes ver ahorita. Una de las ciudades donde más está la agenda LGTB es Tel Aviv. Secularismo completo. Y ya Dios lo había advertido. Durante la gran tribulación van a ser purgados del sodomismo y de la influencia egipcia. Pero no es lo eterno, porque ahí fue crucificado nuestro Señor. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz va a superar por encima lo de Sodoma y lo de Egipto. ¿No lo hizo con alguno de nosotros? ¿No dice la Biblia que también nosotros no éramos egipcios nosotros también y muchos sodomitas? Eso erais algunos de vosotros, dice Pablo. Pero por el crucificado no tenemos una nueva historia. ¿O es algo permanente? ¿O es que le vamos a decir a la gente que viene del mundo, en esta iglesia no lo recibimos porque vienen de Egipto o porque vienen de Sodoma, aquí no los vamos a recibir y no los vamos a bautizar ni los vamos a discipular? ¿Ah? Esa expresión no es una sentencia permanente, es una condición durante la gran tribulación. Pero van a conocer al crucificado. Jerusalén es llamada Sodoma por su inmoralidad y Egipto por su opresión espiritual. Cuando rechazan al Mesías como cualquier otra nación, vienen a ser parte de Babilonia, la confusión religiosa. Pero Dios llama las cosas por su condición espiritual y no por eso desecha su propósito eterno con Jerusalén. Ahora aquí viene otra que muchos utilizan, que los israelíes actuales son sionistas y no judíos verdaderos. Y ese argumento viene de un movimiento llamado Israel falso o judaísmo házaro, y fue promovido por sectores antisemitas y sin base bíblica real. ¿Cuál es el error? Que aunque hay diversidad de etnias entre los judíos actuales, sefardíes, askenazíes, misrajíes, eso no anula su identidad judía, ni su legado histórico y profético. El regreso de los judíos a la tierra, profetizado en Isaías 11:11 y Ezequiel 36:37, está ocurriendo ahora mismo en medio de la incredulidad, como es el caso del Valle de los Huesos Secos. Es una realidad aún en medio de la incredulidad de ellos. No debemos caer en conspiraciones anti-Israel que niegan la obra profética de Dios. Tenemos que ser balanceados y bíblicos. Sí, el judaísmo actual rechaza al Mesías. Sí, muchas doctrinas actuales son distorsiones del judaísmo bíblico. Sí, están espiritualmente ciegos, pero aún son amados por causa de la elección, no de la salvación, de la elección. Tú eres amado por causa de la salvación. Ellos son amados por causa de la elección. Romanos 11:28. No debemos llamar a todo Israel sinagoga de Satanás. No debemos caer en el odio sutil
que imita la teología del reemplazo, el antisemitismo disfrazado de revelación. Declaro ahora en el nombre de Jesús, por palabra de Dios, que Dios no ha terminado con Israel. Que aunque ahora son como huesos secos, el Espíritu soplará. Verán al que traspasaron y lo llamarán bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando ellos entren, será vida de entre los muertos, según Romanos 11:15. Y les voy a decir algo más, amados. Si usted extermina por completo Israel, hay profecías que no se te cumplirían a ti como iglesia. Hay cosas que no vendrían a cumplimiento para la iglesia, porque todavía tendríamos que esperar que regresaran de los 4 puntos cardinales de la tierra a su tierra, que se formaran como nación, que se les restaurara su lengua, que tuvieran un ejército poderoso. Todas sus profecías, ¿sabía usted? No tengo tiempo ahora. Entonces, si este Israel que hay ahorita no es, tenemos que esperar que venga el otro que sí es, que haga lo mismo que este está haciendo ahora. Ay, Señor Jesús. Hello. Porque esas profecías para ellos son claras. 1948 fue, nacerá una nación en un solo día. Nació en un solo día en el 48. El hecho de que convertirían el desierto en campos verdes y sacarían aguas del sequedal. Tendríamos que esperar que venga otra nación que haga lo mismo que Israel está haciendo ahorita. Que usted va allá a Israel y se puede comer un mango que antes se lo comía solamente en Zacatecas o en Colombia. ¿Ah? Si este Israel que hay ahorita no es el que profetiza la Biblia, que está cumpliendo exactamente paso a paso lo que ha profetizado la Biblia, entonces Jesucristo no viene pronto. Tenemos que esperar otro 1948, otro Israel que venga a hacerlo reverdecer, otro Israel que sea odiado por todas las naciones a su alrededor, acusado y perseguido por el resto de las naciones del mundo. Hello. Sí, reconozco que son extremadamente pecadores y con prácticas abominables muchos de ellos. Pero también reconozco que viene un horno de gran tribulación que se les viene encima, que los va a purgar. Pero aún así Dios va a levantar un remanente de 144,000 que serán protegidos milagrosamente. Y como la gran tribulación es provocada por el Padre para purgarlos, no va a tocar a sus vírgenes que son seguidores del Cordero. Los 2 testigos van a ser protegidos milagrosamente, los van a matar y exhibir, y el Señor los va a resucitar. Y eso va a suceder en Jerusalén. Y viene pronto. Por eso, escúchenme, amados, la restauración de Israel en incredulidad es parte necesaria del cumplimiento de las profecías bíblicas. Si todo el Israel moderno no lo entendemos como una pieza clave e irreemplazable para que se cumplan profecías bíblicas en nosotros, nos estaríamos metiendo en un problema escatológico demasiado serio. Y aunque en pecado y aunque en rebeldía, sigue siendo todavía el escenario profético de Dios. Dios estableció que no serían arrancados de su tierra y se le han venido encima. Miren ahorita los misiles que les están tirando. Entonces, voy a decir esto rápido y me voy porque el tiempo se me acabó y algunos de ustedes tienen que seguir trabajando. Hay profecías que no pueden cumplirse sin el Israel moderno. Detéstelos usted, rechácelos, mírelos como usted quiera,
llámelos como lo llaman estos señores calvinistas, sinagoga de Satanás, llámenlo ustedes anticristo, como le dé la gana. Pero sin ellos hay profecías que no se cumplirían. Número 1. En Ezequiel del 36 al 37 se habla del regreso físico de un pueblo a la tierra prometida. Y os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ezequiel 36:24. Y eso comenzó en el 48 con la creación del Estado de Israel y continúa hoy con la Aliyá, retorno de judíos de todo el mundo. Por eso les decía la semana pasada, mientras usted ve a los iraníes saliendo de Irán, usted ve a los judíos regresando a Israel, pidiendo vuelos para que los lleven de regreso a su tierra. Dios primero los reúne físicamente y luego los va a purificar espiritualmente. Y mire cómo Dios habla en ese mismo capítulo de que regresarían a su tierra. Mire lo que Dios les dice. Os rociaré con agua limpia y os daré un corazón nuevo. Lo mismo que ha hecho con nosotros, que nos roció con agua limpia y nos dio un nuevo corazón, lo va a hacer con ellos. Ezequiel 36 del 25 al 26. El valle de los huesos secos en Ezequiel 37, Israel como nación es vista como muerta, sin oportunidad. Pero Dios dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Esa es una visión progresiva, porque si usted la lee, primero se juntó hueso con hueso, luego tendón con tendón, luego piel con piel. Sí, es algo progresivo y todavía estamos viendo ese movimiento progresivo de ellos. Entonces, primero se levanta el cuerpo Israel físico, luego viene el soplo del Espíritu Santo y ese soplo ya viene. No puede cumplirse ese soplo de Dios si primero no los tiene como cuerpo entero. Cuando ya se juntaron todos los cuerpos y se cubrieron de piel, fue que vino el soplo del Espíritu. Eso mismo está sucediendo con ellos. Son cuerpos que se unieron como una nación y ahora viene el Señor cuando descienda con su iglesia y soplará sobre ellos de su Espíritu. Ahora están en incredulidad, pero pronto van a ser soplados. Los dos testigos que van a profetizar en Jerusalén, Revelación 11:8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. La única ciudad donde Jesús fue crucificado es Jerusalén. Y esto requiere que Jerusalén esté en manos de ese pueblo. Que esté habitada por ellos, que sea escenario internacional como lo es hoy. El templo tiene que ser reconstruido para el anticristo, porque ese tercer templo no es para Jesucristo. Jesucristo va a venir a construir el cuarto templo, pero el tercero se tiene que construir para que se cumpla que primero llega el anticristo antes de que venga Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. El hombre de pecado se siente en el templo de Dios como Dios. Y eso tiene que estar en dominio de un Israel nacional. Para que el tercer templo físico venga, esa nación tiene que estar formada. Israel tiene que estar en control del área. Tiene que haber una nación con gobierno y preparación que ya hoy existe para que puedan construir ese templo. Si esa nación no existiera hoy, esa profecía no se pudiera cumplir. Los 144,000 sellados de las 12 tribus, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ese remanente solo puede surgir si hay un pueblo natural reconocido como tal. Estos 144,000 no son gentiles convertidos ni testigos contra Jehová. Son judíos sellados para el propósito final de evangelización y testimonio durante la gran tribulación. Ya quiero terminar porque me he extendido.
el clamor nacional en arrepentimiento. Si no existieran como nación, ¿cómo podría haber un arrepentimiento nacional y cómo podría cumplirse entonces todo Israel será salvo? ¿Ah? ¿Cómo lo van a mirar como nación al que traspasaron y hacer lamentación como por hijo unigénito? Es una profecía colectiva, no individual. Y solo puede cumplirse si Israel existe como nación al final de los tiempos. Y si no hubiera una nación como tal al final de los tiempos, entonces no habría gran tribulación. Porque la gran tribulación es un juicio directamente contra Israel, no para destrucción, sino para purificación y redención final. Zacarías 13 del 8 al 9 dice, en toda la tierra 2/3 partes serán cortadas y morirán, pero la 1/3 parte quedará y la refinaré como se afina la plata. Quiero leerles otra porción de la palabra de Dios, y es de que cuando usted sigue el GPS de Jesucristo, el GPS de Jesucristo fue que del monte de los olivos salió y dijeron, ¿por qué están mirando, señores, al cielo? Ese mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y Zacarías nos dice que Jesucristo un día, por ese mismo GPS, va a poner sus pies en el monte de los olivos y lo van a ver todos los de la nación de Israel, físicamente. Aleluya. Ay, hay tanto que quiero compartirles, pero yo creo que si alguien se interesa en esto, les mando el estudio porque no voy a terminar. Entonces Israel va a ser quebrantado, pero no anulado. Va a sufrir, pero no va a ser destruido, porque Dios no olvida a sus escogidos ni niega su palabra. Aleluya. Ahora termino y acabo. Ahora sí. Hay una profecía muy importante que yo quiero que ustedes la vean. Está en Jeremías 37. ¡Ay! Porque grande es aquel día, está hablando de la gran tribulación, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amados, con esto cierro el argumento. No somos descendientes de Jacob, somos por la fe descendientes de Abraham. Por eso cuando se llegue este gran día, que no habrá otro semejante a él, tú y yo no estaremos aquí. Pero los descendientes de Jacob, el Israel nacional, esos que ustedes critican ahora, los que llaman sionistas y todo lo demás, van a estar aquí. Porque ellos sí son descendientes de Jacob. Y la Biblia habla de un tiempo que se conoce como la angustia de Jacob. Ustedes los ven ahora metidos por allá por debajo de tierra, en esos búnkers y todo eso. Durante ese tiempo, queridos, va a ser algo terrible. Ahorita están saboreando poquito lo que les viene. Y no es una condena lo que estoy haciendo, porque el versículo no termina mal, termina diciendo, pero de ella será librado. Y Jesucristo dijo, si esos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? ¿Ah? Con eso cierro el caso. Con eso cierro el argumento. Viene un juicio grande. Israel lo va a enfrentar, la angustia de Jacob, pero no será para destrucción, será para liberación. Que primero van a recibir el fuego de la prueba y luego van a conocer la sangre del que traspasaron. Noten ustedes que no dice aquí que será el dolor de Abraham, porque Abraham representa la fe, es el dolor de Jacob, porque Jacob representa la carne, la manipulación, la resistencia a Dios.
Dios no puede levantar a Israel en el espíritu hasta que Jacob sea tocado en su fuerza y quebrantado. Así como lo descoyuntó aquel día, van a ser descoyuntados durante la gran tribulación. Entonces Jacob es el símbolo del Israel natural. Jacob fue un hombre que desde el vientre luchó, suplantó, huyó y vivió en astucia. Pero una noche de dolor fue quebrantado y fue cambiado. Y hasta el nombre le cambió. Lo mismo va a suceder con ellos. Van a tener un tiempo de lucha y de angustia. Serán quebrantados, pero no exterminados. Los bendigo pues con esta palabra, porque viene el tiempo en que veremos que se cumplirá Génesis 32:28 en ellos, donde Dios dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque Dios los va a purgar, los va a purificar. Padre, en el nombre de Jesús, en base a tu palabra, no a lo que veo en los noticieros, sino en base a tu palabra, yo bendigo a Jerusalén. Yo declaro la paz sobre Jerusalén. Y declaro, Señor, que tú vas a usar a tu pueblo para alcanzar a muchos judíos, para que escapen de ese tiempo de angustia que vienen y se vayan junto con la iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda boca que ha querido venir a pervertir la mente del pueblo de Dios sea eliminada por completo. Oh Dios, yo declaro ahora que vienen tiempos de refrigerio para tu iglesia y que tu iglesia los provoca celos para que muchos de ellos se brinquen a nosotros. Y en ello nos vamos a deleitar. Te pido que salves a muchos de ellos, como lo pedía Pablo, y que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo. Ahora mismo te lo pido. Amén y amén. Un abrazo, amados, se les ama, les bendigo, adelante y hacia arriba en el nombre de Jesús, y los que me van a ver posteriormente, les bendigo también en cualquier lugar donde te encuentres. Gracias por escuchar.